Bueno, jóvenes, buenas tardes. Hoy continuamos con la socialización de la temática de costo estándar. Recuerden que estábamos explicando precisamente este ejercicio donde luego de explicar lo que era el costo estándar, lo que eran las variaciones que se generaban en cuanto a los materiales, mano de obra y los costos indirectos de fabricación, donde cada uno tenía dos componentes de variaciones. Hablábamos de que los materiales tenían la variación tenían el componente de la cantidad y del precio, que la mano de obra tenía el de la cantidad, el tiempo, que le llamamos eficiencia, y el precio, que le llamamos la tasa, y donde los costos indirectos de fabricación, se clasifican en fijos y variables, y donde veíamos que los fijos tenían tenían dos variaciones, una que era los SIC fijos reales menos los SIC presupuestados, donde decíamos que los presupuestados eran precisamente las horas estándares por la tasa fija estándar. Y tenía la otra que era la variación de volumen, menos las horas estándar, que era las horas normales, menos las horas estándar por la tasa fija estándar, donde hablábamos que las horas normales tenían que ver con la actividad normal de la empresa y que se podía dar en horas o se podía dar en unidades, pero que cuando se daba que la actividad era en unidades de producidas o de producción, debíamos establecer las horas normales de acuerdo precisamente a la hoja estándar. Decíamos que era importante, decíamos que era importante la hoja estándar donde se establecía cuál era el costo unitario estándar, porque a partir de ahí nosotros establecíamos todo lo que eran las horas estándar y las cantidades estándar para poder establecer las variaciones. Entonces hablábamos también que estaban los SID variables y que en los SID variables pues teníamos la variación en el gasto, que les decía que era algo parecido a la mano de obra directa, con la diferencia que acá va a ser la variación en tasa, donde vamos a tomar la tasa variable real menos la tasa variable estándar por las horas reales. Y la otra que es la variación en eficiencia, que tiene que ver precisamente con el tiempo utilizado, y por eso se llama variación en eficiencia, y es que son horas reales menos horas normales, horas reales menos horas estándar por la tasa variable estándar. Entonces, con este ejercicio, nosotros ya habíamos explicado lo que era la variación en materiales. Aquí les explicaba que cómo se elaboraba la hoja estándar, donde de acuerdo en el mismo contexto dice cómo se va a elaborar, porque aquí te dice que son 10 libras, por ejemplo, dice que los costos estándar por unidad son, entonces aquí dice que son 10 libras del material directo a 6.50. Quiere decir que esto va a ser el estándar por unidad. ¿Qué hacemos nosotros acá? Cuando vamos a elaborar la hoja estándar, son 10 libras por el costo estándar. Y esto nos da lo que tiene que ver el estándar con respecto a materiales en el costo unitario. Luego nos dice aquí que es la mano de obra directa. Dice que por cada unidad son 6 horas, de acuerdo al estándar, y 1.750 la hora. Entonces nos vamos acá en la hoja estándar y colocamos que son 6 horas, que el precio estándar es de 1.750 y que el costo por cada unidad son, en cuanto a mano de obra, son 10.500.
Luego están los SIF variables. En los SIF variables, como ya les he repetido varias veces, siempre ellos van de acuerdo a las horas normales o a las horas de mano de obra directa se aplican. Entonces aquí tenemos que son 6 horas, pero la tasa, de acuerdo al enunciado, al contexto, dice que los SIC variables son 6 horas a 550 y los fijos son 6 horas a 310 por unidad. Cuando nosotros estamos elaborando la hoja estándar, entonces aquí lo que tenemos es que de mano de obra 10.500 por unidad, de material directo 6.500 por unidad. De los costos indirectos, fabricación variable son 3.300 y fijos son 1.860. En total, el costo estándar por unidad establecido es de 22.160 pesos. Cuando ya nosotros tenemos la hoja estándar, pues ¿qué vamos a tomar? Esta hoja estándar siempre debe estar para cada producto. Entonces, ¿qué debemos tomar aquí? ¿Para qué nos va a servir? Ya tenemos las cantidades, ¿verdad? Y tenemos los precios estándar y tenemos las horas y las tasas estándar para cada uno de los elementos. ¿Qué tomamos aquí? Aquí tomamos, como les explicaba, aquí en la variación en cantidad, ¿qué tomamos? Que la cantidad, la variación en cantidad, es importante, lógico que ustedes conozcan pues las fórmulas, ¿no? Que es lo que realmente vamos a aplicar. Aquí dice que la variación en cantidad es igual a cantidad real menos cantidad estándar. Si nosotros nos vamos acá al enunciado, dice cuál es la cantidad real. La cantidad real es la que se envía a producción. Y aquí dice que se enviaron a producción 425.000 libras del material. Entonces, esa que se envía a producción, esa es la cantidad real. Entonces, nosotros colocamos aquí que en la variación de cantidad, la cantidad real son 425.000 libras. Pero, ¿qué debemos establecer? Debemos establecer es la cantidad estándar, que no la conocemos. Pero, ¿cuál es la cantidad estándar? ¿Cómo establecemos la cantidad estándar? Aquí lo primero que nos dice aquí en el enunciado es que usa un costo estándar para la producción, pero ¿cuántas unidades produce? Aquí nos dice que son 45.000 unidades. Dice, la producción del producto ZYK fue de 45.000 unidades. Entonces, si la producción es de 45.000 unidades, ¿cuál es la cantidad estándar? De acuerdo a la hoja estándar, son 10 libras por cada unidad. Entonces, la cantidad estándar sería 45.000 unidades, que son las producidas, por 10 libras, que es la cantidad estándar de acuerdo a esta tarjeta estándar. ¿Cuál es la cantidad estándar? 450.000 libras. Entonces aquí, y el precio estándar es el que tenemos aquí de materiales que son 650. Cuando ya te vamos a despejar, tenemos que aquí la diferencia son 25.000 y por 650. Siempre les repito que nunca vamos a hablar de negativo ni positivo. Aquí siempre vamos a hablar de favorable y desfavorable y ustedes saben que les expliqué por qué es favorable y por qué es desfavorable. Entonces aquí en esta variación de cantidad tenemos que es de 16.250.000 favorable. ¿Por qué? Porque la cantidad estándar que nosotros establecimos fue superior a la realmente utilizada, que fue de 425. Nosotros aplicamos el estándar que eran 10 libras por cada unidad, y al producir 45.000 unidades, pues se registraron 450.000 libras y ya eso fue lo que se estableció, pero lo que realmente se utilizaron fue 425. Siempre vamos a mirar que si el estándar es mayor que lo real, pues va a ser favorable. Siempre lo vamos a mirar desde ese punto de vista. Y si el estándar es menor que el real, entonces es desfavorable. ¿Por qué? Porque nosotros establecimos un menor valor que lo que realmente se gastó o se utilizó. Luego vamos a la variación en precio. A la variación en precio, nosotros debemos
aplicar el método PEX. En el método PEX decíamos que los primeros materiales que se van para la producción son los que están en el almacén, o sea, los que quedaron, los que vienen del periodo anterior, o sea, el inventario inicial. Y siempre, lógico, si hay material, si hay inventario inicial, si no hay inventario inicial, entonces sería la primera compra. Pero si hay inventario inicial, pues siempre lo primero que se va para la producción es lo que tengamos en el inventario inicial. Entonces aquí aplicamos en la variación en precio, colocamos inventario inicial. Como son 425,000 libras que realmente se enviaron a producción, aquí sí vamos a tomar es lo que realmente se envió a producción, ¿verdad? Lo que realmente se envió a producción fueron 425,000 libras. Entonces nosotros tomamos el inventario inicial. Entonces, ¿qué dice la variación en precio? La variación en precio dice que el precio real menos precio estándar por la cantidad real. Vamos a tomar la cantidad realmente utilizada, porque igual podemos tomar la cantidad realmente comprada, pero no vamos sino a la cantidad realmente utilizada en producción. Si aquí el enunciado o el contexto del ejercicio nos dice que al iniciar el periodo habían en almacén 30,000 libras a 60 pesos cada uno. Entonces, esas 30,000 libras que habían al iniciar el periodo en el almacén de material directo, esas son las primeras que se van para la producción. Entonces, tomamos aquí tomamos en el inventario inicial, tomamos que el precio real es de 600 porque aquí dice que el inventario inicial está a 600 pesos. Ahora, menos el precio estándar, de acuerdo a la hoja estándar, es de 650. ¿Cuál es la cantidad real? La que estaba en el inventario inicial, que eran 30,000 libras. La variación en este caso sería de 50, que es la diferencia entre 600 menos 650 por las 30,000 libras. Eso nos daría 1.500.000 y es favorable, repito, porque el precio estándar en este caso es superior a lo real. Ya nosotros establecimos que por cada libra el estándar de materiales iba a ser de 6.50 el precio, pero realmente nos costó 600 pesos. Entonces es favorable porque aplicamos un mayor valor. Ahora, como son 425 libras y nosotros tomamos ya 30, nos faltarían 395, ¿verdad? Para llegar a las 425. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar esas 395? Aquí dice el enunciado que un total de 420,000 libras de materias primas fueron compradas a 620. Entonces nosotros el precio real aquí es de 620 porque a eso fue que se compró. Ahora que de estas 420 no las utilizamos todas porque primero enviamos 30,000 del inventario inicial y de estas 420 solo tomamos 395. Entonces aquí aplicamos el precio real que son 620, el precio estándar que es 650 y las 395,000 libras que nosotros tomamos de la compra que se hizo. La diferencia nos va a dar 11.850.000 y es favorable porque el precio estándar es mayor a lo que realmente nos costó. Entonces digamos que esa es la variación en precio. Ahora, ¿cómo se hace el registro contable? Y aquí fue donde les expliqué por qué era favorable y por qué era desfavorable. Cuando aquí vamos a registrar el contable, dice que utilizado en producción. Entonces, en producción, ¿qué utilizamos? Utilizamos las 30 libras del material directo a 600 pesos, que fue el valor real, nos costó 18 millones. Y 395 libras a 620, que fue el precio real, nos costó 244.900.000. Pero cuando nosotros vamos a hacer el registro de las 425,000 libras que se enviaron a producción, ojo con esto, lo vamos a hacer es con el precio estándar.
Estas fueron las 425,000 libras que se enviaron a producción, pero el costo estándar es de 650. Quiere decir que ellas se van para producción con un costo de 276,250,000 porque así lo establecimos en la tarjeta estándar. Así se hizo de acuerdo al estudio, que el valor de cada libra iba a ser de 650. Entonces, esto va en el débito porque, bueno, es el costo, ¿no? Del material directo. La variación, y aquí sí van a estar pendientes que cuando es favorable, lógico, aquí se suman porque tenemos el inventario inicial que es favorable y la compra, la variación en compra que es favorable. Ahora, si aquí es favorable y aquí es desfavorable, se resta y cuando es desfavorable se coloca en el débito. ¿Sí? Pero como aquí ambas son favorables, entonces el 1.500.000 de la variación del inventario inicial se suma con la variación de la compra y eso nos da 13,350,000. Como es favorable, siempre va en el crédito, siempre va en el crédito. Y le vamos a dar la salida al inventario de materias primas a realmente cómo nos costó, cuánto nos costó realmente esa materia prima que se envió a producción, 262,900,000. Si nosotros sumamos estas dos, nos va a dar este mismo valor. Entonces, por esto siempre va a ser el registro del material usado en producción. Si esto aquí no es favorable, sino desfavorable, entonces igual se hace esta operación, pero la variación si es desfavorable, entonces la vamos a colocar aquí en el débito. Ahora, cuando les hablaba por qué era favorable, porque esto es transitorio. Esto es transitorio y como estas variaciones son transitorias, entonces la variación favorable, colocamos los 13 millones porque la vamos a cancelar, la vamos a cerrar. Esta variación, cuando hablamos de transitoria, es que solamente van a estar en el periodo, pero que al final hay que cancelarla, por eso es transitorio, por eso ellas aparecen ahí en el momento que uno las necesita y después las cierra o las cancela. Entonces, en este caso la cancelamos, como es de saldo crédito, pues va en el débito y cuando es de saldo débito, como es en el caso de las desfavorables, entonces irían en el lado, en el crédito, se cerrarían en el crédito. Ahora, ¿contra qué se van a cerrar las variaciones? Siempre se van a cerrar contra el costo de venta. Entonces, miren que el costo de venta aquí va en el crédito. Los costos de venta siempre son de saldo débito. Siempre son de saldo débito porque ellos van a aumentar o a disminuir la utilidad. Si el costo de venta es mayor, entonces me va a disminuir la utilidad. Y si esta variación aquí va a ser débito, va a aumentar el costo de venta y me va a disminuir la utilidad, o sea que es desfavorable porque nosotros establecimos un precio de estándar que realmente hubo diferencia. Pero aquí en este caso es favorable y se va, porque el costo de venta se va a disminuir porque como él es de saldo débito y si coloco una partida en el crédito la restamos y si disminuye el costo de venta me aumenta la utilidad. Entonces eso es el por qué es favorable. Ahora, la variación, la otra variación es la que tiene que ver con la mano de obra directa. Y la variación de la mano de obra directa es la variación en tasa. Aquí tenemos variación en tasa y la variación en tasa es tasa real menos tasa estándar por horas reales. Entonces nos vamos aquí al enunciado y vemos que acá nos dice que la compañía usó 275,000 horas de mano de obra directa con un costo total de 500,500,000. O sea, aquí nos dan el número de horas realmente utilizadas y nos dan el costo real, el costo total real de la mano de obra directa, pero no nos dan la tasa, o sea, el precio de cada hora, o sea, a cómo pagamos cada hora o a cómo nos sale cada hora, eso no lo dan. Como no nos dan aquí en el contexto, nosotros lo debemos establecer. Entonces, ¿cómo lo vamos a establecer?
Aquí está. ¿Cuál es el costo, el valor de la hora, Entonces, el valor de la hora real. Mi hija, la coche se empoderó de la cocina y comenzó a servir porque no habían servido. Bueno, entonces tomamos los 500.500.000, lo dividimos entre 275.000 horas y eso nos da que el valor real de la hora es de 1.820 pesos. Entonces, ¿cuál es la tasa real? La tasa real es el valor real que pagamos por cada hora y eso es 1.820. Entonces, aquí tenemos que la tasa real, en este caso la estamos estableciendo, pueda que en otros no lo tengan que hacer. Miren que le hago mucho énfasis, no es que después yo les voy a dar el valor de la tasa y ustedes me van a establecer, no. Cuando se da el número de horas y se da el costo total de la mano de obra directa, nosotros podemos establecer el valor real, mientras no lo podemos hacer. Entonces aquí nos da 1.800. Ahora, ¿cuál es el valor, el precio estándar? El precio estándar es el que está aquí. Aquí dice mano de obra directa, nos da el precio estándar y dice que es 1.750. Entonces aquí lo que tenemos es que 1.820, que es la tasa real que ya nosotros tenemos aquí, que la establecimos, la estándar, que es la que nos dan en la hoja estándar, que es en esta que tenemos aquí, si la miramos, que ya tenemos aquí la tarjeta estándar, que ya nosotros hicimos, y lo vamos a multiplicar por las horas reales, que son estas que nos dieron, donde dicen que se trabajaron 275.000 horas con un costo total de 500.500.000. Aquí la diferencia es de 70 por 275.000 horas, nos da 19.250.000 y sería desfavorable porque el estándar es menor que lo real. O sea, la tasa estándar es menor que la real. Ahora viene la variación en eficiencia. Entonces vamos aquí, variación en eficiencia. Por ahí fue donde quedamos. Ahora vamos, variación en eficiencia. Y la variación en eficiencia, aquí la tenemos. Nos dice que en eficiencia, lógico, que estamos con la mano de obra directa. Entonces, la llamamos variación en eficiencia, que es igual a las horas reales menos las horas estándar por la tasa estándar. Entonces, aquí tenemos que la variación en eficiencia es igual a las horas reales. ¿Cuáles son las horas reales? Las 275.000. Esas son las horas reales. Ahora, ¿cuáles son las horas estándar? Entonces, aquí, vamos aquí, ¿cuáles son horas estándar? Entonces, aquí, horas estándar. Vamos a colocarle HS. ¿Cuáles son las horas estándar? Entonces aquí las horas estándar serían igual a, si nosotros nos vamos aquí al enunciado, aquí tenemos que en las horas estándar dice que son 45.000 unidades, que es la producción, y dice que por cada unidad son 6 horas. Aquí, de acuerdo a la tarjeta estándar, son 6 horas. ¿Qué debemos tomar aquí? Las 45.000 unidades y lo vamos a multiplicar por las 6 horas, ¿sí? Y esto nos daría las horas estándar. Vamos a multiplicar 45 por 6 y esto nos daría 270.000 horas y esto sería las horas estándar. Vamos a colocar aquí horas estándar. Entonces, miren, ¿qué estamos tomando? Estamos tomando las 45.000 unidades, que son las que dicen en producción. Colocarles aquí al ladito unidades como para que ustedes lo vean aquí. Unidades. Ahí.
para que ustedes vean que son 45.000 unidades y aquí son las 6 horas. 6 horas multiplicado nos da las horas estándar que son 270.000. Entonces, miren que hay algunas cosas que ya las tenemos y otras que sí las tenemos que encontrar, como en este caso, las horas estándar que son 270.000 multiplicado por la tasa estándar. ¿Y cuál es la tasa estándar? De acuerdo a lo que tenemos aquí en los estándares de 1.750. Entonces colocamos aquí 1.750 pesos. Cuando vamos a despejarlo, entonces tenemos que la variación en eficiencia es igual, aquí serían 5.000, ¿verdad? No hay que hacer buscar tanta calculadora, 275 menos 270 por 1.750. Entonces, eso daría cuántos jóvenes. Esto sería igual a que la variación en eficiencia sería igual a cuánto. ¿Cuánto es 1.750 por 5.000? Ustedes que tienen allá en la calculadora. 8.750. 8.750.000. 8.750.000. Desfavorable. Desfavorable. Ok. Desfavorable porque es mayor, ¿verdad? Entonces, desfavorable. Ahí está. Desfavorable. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, ya miren, aquí tenemos ya la variación en tasa y la variación en eficiencia que tiene que ver con la mano de obra directa. Ahora nos vamos con la variación de los costos indirectos de fabricación. Entonces, la variación, aquí tenemos los costos indirectos. Y ya sabemos que tiene dos componentes, que es el componente de los SIC fijos. Los SIC fijos. Entonces tenemos que ellos se clasifican en fijos. Y la variación de los SIC fijos, tenemos que la primera es la variación de presupuesto. La variación de presupuesto, que ya ustedes saben que la vamos a identificar como BP. Entonces, en esta variación de presupuesto, tenemos que la variación de presupuesto es igual a los SIC fijos reales menos los SIC fijos presupuestados. Entonces, cuando ya vamos a despejar esta fórmula, tenemos que la variación de presupuesto es igual, nos vamos al enunciado, donde dice que los SIC fijos, aquí está, los SIC fijos reales son de 93.500.000. SIC fijos reales, 93.500.000. Esos son los SIC fijos reales, 93.500.000. Pero no conocemos los SIC presupuestados. Entonces, ¿cuáles serían los SIC presupuestados? Recuerden que les dije que los presupuestados eran igual a las horas estándar por la tasa fija estándar, ¿sí? Por la tasa fija estándar. Entonces, si nosotros vamos aquí, las horas estándar, ya sabemos que son 270.000, que son estas que están aquí. ¿Por qué? Porque ahí en la hoja estándar, te miramos acá, los SIT son aplicados en base a las horas de mano de obra directa, que son 6 horas, y si multiplicamos 6 por
por 45 da 270.000. Entonces aquí tomaríamos 270.000, que son las horas. Aquí serían 270.000 por la tasa fija estándar. Entonces, ¿cuál es la tasa fija estándar? La que está aquí en la hoja estándar. La tasa fija estándar es de 310. Entonces, multiplicamos por 310. Y ya tenemos que los sí presupuestados son 270 por 310, nos daría 8.370.000. Entonces, ahí está 83.700.000. Entonces, estos serían los sí presupuestados. Serían 83.700.000. Recuerden que los sí presupuestados siempre es la tasa fija. Aquí les voy a colocar, abrir un poco para que vean. Son las horas estándar por la tasa fija estándar. Aquí está. Estos 310 pesos porque es la tasa fija. Y eso nos da la variación. Entonces aquí la variación de presupuesto sería igual. ¿Cuánto es la diferencia? 93.500 menos 83.700 daría ¿cuánto? 9 millones ¿qué? 800. Sí, profe. Digo yo, pues. No sé, Sí, háganlo no, ustedes. 800. 9 millones 800. 800. Ok. Bueno, y sería desfavorable. Entonces, ahí está. Aquí tenemos ya la variación de presupuesto de los SID. Ahora viene la otra variación de los SID, que es la variación normal. O sea, la variación normal, que es igual, perdón, la variación de normal, la variación de volumen, se me ha metido en normal, porque tiene que ver con la actividad normal de la empresa. Variación de volumen. Entonces aquí tenemos la variación de volumen. Entonces vamos acá, variación de volumen, que es igual a las horas normales menos las horas estándar por la tasa fija estándar. Entonces, ¿cuáles son las horas normales? Vamos a establecerla aquí. Horas normales. Para que ustedes lo... Aquí está. ¿Cuáles son las horas normales? Igual. ¿Cuál es la actividad normal de la empresa? Entonces, coloquemos aquí. La actividad normal de la empresa son 45.000 unidades. Aquí vamos a colocar 45.000 unidades. No. Vamos a mirar acá. No nos vamos a apresurar. Aquí dice que aquí la actividad normal de la empresa es de 50.000 unidades. ¿Sí? De 50.000 unidades. La actividad normal es de 50.000 unidades. Como la tenemos que establecer es en horas y la hora ya sabemos que de acuerdo a la tarjeta estándar es de 6 horas, como lo ven acá. Entonces tenemos que multiplicar esas 50.000 horas por las 6.000, por las 6 horas. Las 50.000 unidades por las 6 horas. Aquí vamos a colocarlo así. Las horas normales se establecen tomando aquí los 50 por 6. Y eso nos da 300.000 horas. Esas serían las horas normales. Entonces nos vamos acá. La variación de volumen es igual a las horas normales, que son 300.000, menos las horas estándar, que ya sabemos que son estas que están aquí, 270.000, multiplicado por la tasa fija, que ya la conocemos, que es de 310.
Entonces aquí la variación de volumen sería igual a lo que nos da acá, que serían 30,000 por 310, lo que indica que la variación de volumen es igual a, ¿cuánto es? 9.300.000. 9.300.000. 9.300.000. ¿Y sería favorable o desfavorable? Desfavorable. Desfavorable. Espero que todos estén, porque siempre habla la misma, los mismos de siempre. Desfavorable, ok. Y ahora sí, ya tenemos las dos, la de los SIC fijos. Ahora viene la de los SIC variables. Entonces, aquí tenemos la de los SIC variables. Entonces, la de los SIC variables tenemos que es la variación en tasa, que les decía que esa era parecida a la variación de la mano de obra directa. Entonces tenemos que es la primera, que es la variación en tasa, pero que acá la vamos a llamar variación del gasto. Entonces tenemos que la variación del gasto, aquí tenemos la variación y la variación del gasto, aquí es igual a, igual que la tasa, la otra, tasa variable real menos tasa variable estándar por las horas reales. Esa sería la variación en gasto, que es, repito, es parecida a la misma de tasa en la mano de obra. La diferencia que acá la vamos a llamar variación en el gasto y tiene que ver con la tasa variable. Entonces, variación en el gasto sería igual a la tasa variable, pero la tasa variable no la conocemos. Vamos aquí. ¿Y qué nos dice aquí? Aquí nos dice que los SIC variables reales son de 167.750.000. Pero ya sabemos cuáles son las horas reales. Ya sabemos que las horas reales son estas que están aquí, 275.000, porque como los SIC siempre van a estar aplicados en base a las horas de mano de obra directa, entonces, ¿cómo establecemos la tasa variable real? Tomando este valor que tenemos aquí de 167.750.000, entonces vamos aquí, tasa variable real igual, entonces vamos a tomarlo aquí, sería igual a los SIC reales, y los SIC reales, repito, son de 167.750.000. Y lo vamos a dividir entre, vamos a colocarles aquí, SIC variables reales. Y lo vamos a dividir entre 275.000, que son las horas reales. ¿Sí? Entonces aquí tomamos esto para que sepan que son pesos y tomamos esta para que sepan que son horas. Ahora aquí la tasa variable real, entonces aquí sería igual a, vamos a tomar esto entre esto 610. y nos da 610. Miramos si tienen centavos. No lo hay, entonces serían 610 pesos. O sea que la tasa real es de 610, tasa variable real. Nos vamos acá y tomamos que la tasa variable real es de 610
menos la tasa variable estándar, que es la que tenemos en la tarjeta estándar, pero vamos a buscarla aquí, que es de 550 cada hora. Entonces, la tasa real es de 610 y la tasa estándar es de 550 por las horas reales, que ya sabemos que son 275,000 horas. Ahora, la variación en el gasto aquí sería igual a 60 por 275,000, lo que indica que la variación en el gasto sería igual a ¿cuánto? 16.500.000. 16,500,000. Ok. Y también sería Desfavorable. desfavorable. Entonces, esa sería la variación del gasto. Ahora viene la otra variación, que es la variación que es igual a la otra, que es la de eficiencia. Acá también se llama igual, variación en eficiencia. Y esta variación en eficiencia aquí, variación en eficiencia sería igual a horas reales menos horas estándar por la tasa variable estándar. Y aquí sería que la variación en eficiencia sería igual. Ya nosotros conocemos las horas reales porque ya nos las dieron. Entonces aquí sería igual, las horas reales ya sabemos que son 275,000 menos las horas estándar que sabemos que son 275,000 de acuerdo a lo que se estableció por la tasa variable estándar que es de 550. Aquí la variación en eficiencia sería igual a 5,000 por 550. Y la variación en eficiencia sería igual a 2.750.000. 2,750,000 y sería desfavorable. Bueno, entonces ahí miren que hemos aplicado las variaciones. Aquí hemos aplicado las variaciones de cada uno de los elementos del costo y estos son los que tienen que ver con los SIT. Entonces, jóvenes, yo lo que quería era que ustedes me explicaran qué tanto entendieron, pero solamente porque nos quedan ahí unos 10 minutos, yo creo que sí lo pueden hacer, pero que no sean los mismos minutos de la vez pasada, es que esto es una variación de materiales. Solamente van a hacer la de materiales a ver cómo están y voy a tomar la participación que siempre les suma. Aquí dice que asesora para la producción de 80,000 unidades incurren los siguientes costos. Se compraron 350,000 libras del material a 465. En el inventario inicial habían 35,000 libras de materias primas a un costo de 440. Que la tarjeta estándar dice que es del material directo por cada unidad son 4.5 libras y que el precio estándar es de 497. Y se enviaron a producción 365,000 libras del material directo. Solamente van a hacer las variaciones, no van a hacer contabilización. Hagan esas dos variaciones y el primero que lo termine me avisa. Hoy vinieron muy pocos, están viniendo cada vez menos, faltaron 10. Ya me imagino que ya pasaron.
Yo no sé cómo van a trabajar los que no vinieron hoy. Y son 3 temitas que son 3 temas que van a entrar al final. Y yo no creo que todos necesiten uno. Profesora, ¿Sí? esta clase y la clase del jueves, ¿cuándo la monta Etsy? Ya están montadas. Lo que pasa es que no le coloqué la fecha, la puse, pero se las voy a pasar para... Fue que cuando la fui a montar, como las monté todas, la pasé en la unidad 2. Pero eso está montado, aquí está, ve. Pero ya se las voy a pasar hoy, esta. Este que está aquí, esta es la clase pasada. Estas son las otras clases que estaban que no, pero esta se las voy a pasar para la unidad 3. Fue que cuando las fui a subir, la subí en la 2. Pero ahí está. Ok, profesora. Y esta clase, que entró un poco tarde, porque estoy agripado. Esta clase voy a tratar de subirla mañana. Mañana, sí, mañana en la tarde, porque en la mañana tengo clase y en la noche. Y esta noche no te digo porque Profe, tengo clase. Sí, dime. déjeme tomarle un momento foto al enunciado, porfa, que no la había tomado. Ahí está. Listo, gracias. Bueno, la idea es lo siguiente. El próximo jueves van a hacer un taller y lo van a hacer con los grupos que ya están conformados. O no sé si de pronto cambie los grupos. Eso lo pienso. De todos modos, hasta ahora son los grupos que están ahí conformados. Lo que van a hacer es el taller. Ese taller va a ser calificable. Entonces, estoy viendo si... Profe, debe cambiar los grupos. Estoy viendo si... no, por eso digo, estoy pensándolo, porque es que yo creo que ya están como que muy empatados y eso me lo detecté en el parcial. Entonces, como esto tienen que... ahora que terminen y pasen, ya empezamos les explico qué es lo que vamos a hacer. Benítez Kenny. Aquí estoy, profesora, presente. Burgo Juan. Presente, profe. Díaz Eduardo. Presente, profe. Egis Angie. Angie, profe, presente. Angie. Sí, es que acá en Fontalvo Lauré. Presente. Galeano José. Presente. García Valery. Valery García. Se ha desaparecido también. Gómez Daniela. Presente. Gómez Germán. Gómez Santiago. González Adolfo. Presente, profe. Joya Marta. Lechuga Brian. López Daniel. Presente. Macaulan Jorge. Presente, Maestre profe. Clarena. Presente. Mendoza Miguel. Presente, profe. Miranda Davis. Davis se perdió. Nahar Samir. Pedrosa Juan Carlos. Presente, profe. Ramírez Diego. Presente, profe. Ramírez Juan. Presente. Rivera Lelis. Rivera. Presente, profe. Rojano Andrés. Vera Daniela. Presente, profe. Villegas Wilson. Wilson sí se excusó. Bueno, jóvenes, entonces quedamos así. Nos vemos el día jueves. Ya sea que les escriba por